ilumine los ojos de nuestro corazón para que comprendamos cuál es la esperanza a la que nos llama. Estas palabras que hemos escuchado antes de la proclamación del Evangelio, hermanos, dan un sentido muy grande a la liturgia de hoy, porque necesitamos que Dios ilumine los ojos de nuestro corazón, no los ojos que tenemos en la cara, los del corazón, para poder comprender cuál es la esperanza a la que Dios nos llama, que no se parece en nada a las esperanzas que el mundo nos puede ofrecer. Y esto es lo que entendió de una forma tan clara el profeta Jeremías. Hoy hemos escuchado en la primera lectura, en el libro de este profeta, que nos narra la última de sus confesiones. Una confesión del profeta que empezaba de una forma bellísima. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Me pudiste. Yo me resistí, pero me pudiste. En el lenguaje profético es muy común encontrar la palabra seducir. Y nos podríamos preguntar, ¿Dios es seductor? Lo propio de un seducido, lo propio del que se ha dejado seducir, es aquel que vive enamorado, aquel que vive fascinado, aquel que vive apasionado. Y esta es la experiencia del profeta, que se dejó enamorar por Dios, hasta el punto de que la palabra de Dios llegó a inundar como un fuego todo su ser y le hizo entender que no se podía callar, que no se podía callar. Y eso le costó, como él mismo confiesa, desprecio, hazme reír, persecución. Persecución hasta encontrar la muerte. Y esta experiencia, hermanos, estamos llamados a tenerla nosotros mismos. Estamos llamados a que la palabra de Dios verdaderamente nos traspase y nos inunde como un fuego por dentro, hasta el punto de que no podamos callarla. Incluso aunque nos cueste ser el hazmerreír de otros que nos rodean. Incluso aunque nos cueste oprobio y desprecio. Y por eso nos tenemos que preguntar, como dice San Agustín, ¿venimos a la iglesia de una manera provechosa? Y continúa el santo diciendo, venir de una forma provechosa no es venir y limitarte a escuchar, sino que aquello que escuchas se haga vida en tu corazón. Por eso estamos llamados a que la palabra de Dios coja fuerza en nuestro interior, a que la palabra de Dios tenga una primacía en nosotros sobre la palabra que nos pueda ofrecer el mundo en el que vivimos. Y por eso nos tenemos que cuestionar si, como nos recordaba el apóstol San Pablo, en nuestra vida hacemos un discernimiento de la voluntad de Dios, de lo que a Dios le agrada, de lo que es bello, de lo que es perfecto, sin ajustarnos a los criterios del mundo, que sabemos cuáles son y que tiran mucho de nosotros, pero que no se parecen a los criterios de Dios. Y así escuchábamos cómo el Señor se lo echaba en cara a Pedro. Hemos escuchado el Evangelio de San Mateo, continuación del domingo pasado, cuando el Señor alababa en Pedro, que Pedro lo reconociera como Mesías. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Feliz tú, bienaventurado tú, dichoso tú, porque eso te lo ha revelado mi Padre que está en el cielo. Y entonces, cuando el Señor se dispone a explicarle a Pedro y a los discípulos qué significa que Él es el Mesías, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser ejecutado. Entonces a Pedro le cae un chip en su cabeza y le dice, eso no puede pasarte, lejos de ti tal cosa, que es lo que cualquiera de nosotros con criterios humanos hubiera pensado.
Y el Señor le responde con palabras muy duras. Ponte detrás de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Y entonces, hermanos, nosotros estamos llamados a que en nuestra vida haya un discernimiento en el que podamos llegar a pensar como Dios. ¿Y cómo piensa Dios? ¿Cuál es la palabra de Dios que el Señor me dirige hoy y que tiene que traspasar mi corazón entero? Una palabra como para que yo no pueda callármela, sino para que el fuego devorador que me seduce y que me enamora y que me apasiona de Dios me lleve a anunciarla aunque los otros no la quieran oír. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque no existe otro camino para seguir al Señor que, enamorados de Él, cargar con la cruz y seguirle. Que no es cargar su cruz, porque su cruz es la mía y la de todos. Es cargar la nuestra propia. Y es muy fácil que dejándonos llevar por las comodidades o por las apetencias o por lo que a veces nos parece a nosotros humano, al final rechacemos la cruz que tenemos que abrazar. Yo os podría contar una experiencia que he tenido estos días. He ido a Lourdes a encontrarme con la Virgen y lo he hecho caminando por la montaña, por los Pirineos. No tenía ninguna ganas, porque no me apetecía nada ponerme a andar. Y entonces yo pensaba, bueno, vamos a hacerlo todo lo que podamos en coche. Iba con un amigo sacerdote y me decía, no, tenemos que hacerlo andando todo lo que podamos. Y la primera parte, el primer día que andamos, había dos partes, ¿no? En la primera parte de caminar, yo iba con la lengua fuera. Bueno, es que no podía, me tenía que parar cada 2 por 3 y yo iba pensando en mi cabeza, cuando lleguemos al punto de descanso le voy a decir a este, nos damos la vuelta, cogemos el coche y subimos. Convencidísimo, porque como no podía, como yo veía que no podía, y entonces llegamos al punto de descanso y le digo, oye, ahora cogemos el coche, bajamos otra vez, cogemos el coche y subimos. Y me dijo, no, de eso nada. O sea, no hemos llegado hasta aquí para que ahora nos demos la vuelta. Seguimos caminando. Y yo pensé que se me venía el mundo encima. Y entonces, a seguir subiendo, 4 horas subiendo una montaña para arriba. No creía que pudiera hacerlo. Hasta que uno no es consciente de que tiene que cargar con la cruz y seguir. Y descubres cómo en medio de tu propia debilidad, Dios te hace capaz de lo que tú no te crees capaz. Y entonces fue una bofetada tan grande de decir, pero qué falta de fe. Qué falta de fe tan grande. Llegamos a Lourdes, nos dispusimos a hacer el Vía Crucis y entonces le digo a mi amigo, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a hacer este Vía Crucis cargando la cruz, porque un Vía Crucis sin cruz no es Vía Crucis. Y entonces, sin estar preparados, nos cayó el diluvio universal. Creo que ha sido el mejor Vía Crucis que he hecho en mi vida. Porque descubres cómo en las cosas que son incómodas y que al principio no te apetecen, la mano fuerte de Dios que te sostiene, que te empuja, que te consuela y que te concede una gracia grande en el corazón que te hace descubrir su presencia y ver el amor con el que Dios te enamora en medio de las dificultades. Porque cargar la cruz no es fácil, porque seguir a Jesús no es fácil, porque negarnos a nosotros mismos no es fácil. Nadie ha dicho que esto fuera fácil. Y supone en nosotros una lucha muy grande interior. Por eso debemos pedirle al Señor que su palabra sea la que nos atraviese y la que dé forma a nuestra propia vida.
para que nosotros en todo queramos vivir, cada uno en su vocación y en el camino en el que Dios le ha puesto, queramos vivir su voluntad y no la nuestra. Este es vuestro culto razonable, este es vuestro culto espiritual, decía San Pablo. ¿Queremos darle a Dios culto? ¿Queremos dar gracias a Dios? ¿Queremos alabar a Dios? ¿Queremos amar a Dios? La manera de darle este culto a Dios es convertir nuestra vida en un sacrificio vivo, en el sacrificio que supone renunciar tantas veces a lo que nos gusta, nos apetece o a lo que el mundo nos ofrece por querer abrazar el camino que lleva a la salvación, a la esperanza a la que Dios nos llama, que es el cielo. Porque el Señor nos recordaba, el Hijo del Hombre volverá acompañado de sus ángeles. Y nosotros, en el momento actual que estamos viviendo, que de alguna manera Dios nos regala, aunque nos parezca difícil, sufriente, incómodo, porque una pandemia no es cómoda, no es amigable, pero no podemos perder de vista que puede ser un momento que Dios me regala para convertir mi corazón a Él, para mirar como Él me mira y para cargar la cruz que Él ha cargado antes por mí, sabiendo cuál es la esperanza a la que Dios me conduce. Por eso podemos unirnos a esta confesión del profeta Jeremías y pedirle al Señor, Señor, que me deje seducir, que me deje enamorar por ti. Apasioname con tu propia cruz, con tu palabra, porque ¿de qué me servirá ganar el mundo entero si me arruino a mí mismo? Demos gracias a Dios que nos llama por este camino de una manera insospechada, pero que en el fondo del corazón podríamos descubrir cómo es el camino para el que estamos hechos, en el camino en el que más podremos descubrir el amor infinito de Dios, que nos llena el corazón, como decía el Salmo, para que no pasemos sed. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. Amén.